La palabra de hoy nos dice que Gálatas 6:9 es un versículo que es de persistencia. Dice, no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Muchas veces nosotros nos damos por vencidos en cualquier circunstancia, muchas veces nos damos por vencidos porque las adversidades nos apremian, muchas veces nos damos por vencidos porque la situación económica es, es prestante, es difícil de entender. Pero el Señor nos dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos. El apóstol Pablo, bajo su influencia, bajo la influencia del Espíritu Santo, nos dice que caminar con Dios es la mejor, es lo más certero. Caminar con Jesús es lo que debemos de hacer y el diablo no debemos de tenerle temor al diablo porque él ya está vencido. Nosotros tenemos que no temer a ser derrotados porque el derrotado es él. Nosotros debemos de entender que nosotros podemos superar los obstáculos. Él ya no puede superarlos porque él ya perdió la gracia de Dios. En cambio nosotros sí la tenemos. Nosotros debemos de entender que Cristo Jesús subió al cielo y nos dejó el Espíritu Santo para tener la fortaleza y la certeza de que Jesús murió en la cruz de Calvario porque no debemos de dejarle espacio al enemigo de, de asechanzas porque Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario y nos dio las llaves del reino para que nosotros tomemos esa autoridad sobre él mismo, sobre Satanás, y no nos dejemos convencer por nada del mundo, a pesar de las circunstancias que tú estés pasando, que confíes plenamente que Dios está, Jesús está y el Espíritu Santo nos está fortaleciendo día a día. Por eso nosotros tenemos que entender que Pedro se enfocó en el viento y en la tempestad. Pedro se enfocó mirando atrás y no se dio cuenta que a Cristo lo tenía enfrente. Y siendo Pedro un discípulo, un apóstol del Señor, miró a los lados y fue cuando empezó a hundirse. Entonces nosotros no podemos mirar a los lados porque nos hundiríamos. Entonces cuando nosotros tengamos situaciones difíciles, miremos a Cristo Jesús, que Él nos da la autoridad, que Él es nuestra fortaleza, que Él dice que en ningún momento nos ha dejado solos, que en ningún momento nos va a dejar solos y que no podemos tener miedo. ¿Pero por qué? Le pasó lo mismo que cuando en Segunda de Reyes 6 nos dice que el profeta Eliseo, cuando el siervo Giesi tenía un buen panorama, no tenía un buen panorama, dice. ¿Por qué? Porque él estaba angustiado, porque venían a aprender a Eliseo, porque él era el que les daba las estrategias al pueblo